El día de hoy quería hablar con ustedes sobre estrés en etapa temprana y el efecto neurodesarrollo porque me parece que es pertinente respecto a lo que dice Ismael sobre cómo nosotros entendemos esta correlación, esta interacción entre sistemas biológicos, interacciones sociales y psicológicas, y cómo muchas veces desde la psicología tenemos que problematizar algunas variables biológicas, y seguramente desde la medicina familiar se tienen que problematizar algunas variables psicológicas para entender la cuestión que estamos tratando de atender. Eh, la relación entre la problematización biológica y la psicológica tiene muchos niveles y podríamos hablarla desde muchas áreas. El área en que trabajo yo es esta de aquí. ¿Cuál es el efecto del estrés de etapa temprana en el neurodesarrollo? Específicamente, mi tema de tesis es el efecto que los antecedentes de estrés en etapa temprana tienen sobre la toma de decisiones en adolescentes. Es, digamos, un tema todavía más acotado. Como ustedes saben, luego, para que aprueben las tesis doctorales hay que tener temas muy minuciosos, porque de otra manera luego nos andan recortando variables. Y para mí este fue un tema que se volvió de interés no necesariamente solo desde la perspectiva de investigación, sino a partir de mi experiencia clínica. Para mí, cuando estaba en la licenciatura, estudiar cuestiones de estrés me era muy interesante. Ahí en la licenciatura de mi tesis tenemos un laboratorio de psicofisiología donde podemos hacer mediciones biológicas específicamente del sistema nervioso autónomo, reacciones de temperatura, ritmos cardíacos, tasas de respiración. También podíamos hacer mediciones, por ejemplo, de cortisol ante diferentes condiciones estresantes. Años después, como Mico trabaja en la clínica, es mi primera experiencia a entender cómo es que las experiencias en etapa temprana pueden haber modificado algunas estructuras cerebrales que son, digamos, requisito para ejecutar procesos cognitivos complejos. Y específicamente me remito a un caso, trabajando con un niño de una casa hogar, que alrededor de los 10 años buscando estas estrategias iniciales para poder tener un lazo terapéutico que fuera significativo y que pudieran permitirnos ir cumpliendo algunos otros objetivos, empezamos a tener dificultades para que él identificara a qué cosas le gustaba jugar, ¿no? Con qué cosas se emocionaba, qué le llamaba la atención. A final de cuentas, ustedes saben que una intervención clínica con niños siempre es muy importante encontrar aquellos puntos de motivación que son, pues digamos, nuestro primer paso. Y después de esta primera experiencia, me di un clavado de nueva cuenta a los modelos de estrés, pero ahora desde etapa temprana. Y me encontré un montón de investigación que me parecía muy pertinente para mi trabajo clínico y por el cual me parece que es esencial avanzar, que es cuál es el efecto sobre estas variables tan sensibles, como decía Ismael, en el neurodesarrollo que tiene estar continuamente expuesto a estresores o que tiene estar expuesto a estresores muy potentes. Y creo que no solo a nivel profesional se ha vuelto esto importante, sino que es cada vez más común que nosotros tengamos eh, exposición a este tipo de información. Si ustedes se meten a redes sociales y tienen el hábito de a lo mejor ver contenido de psicología o de salud mental o de salud pública, todo el tiempo estamos encontrando personas que catalogan experiencias como traumáticas. Y eso creo que es importante tenerlo presente porque, a ver, a todas las personas nos hace sentido la noción de trauma e inclusive probablemente podemos atribuirle a la noción de trauma algunas cosas que no le corresponden, pero definir qué es un evento traumático se ha vuelto un proceso muy complejo. La operacionalización de eso tiene eh, varios años y no hemos logrado poder dar una definición contundente, sino que hay escuelas al respecto. Final de cuentas, también con los constructos psicológicos suele haber un debate sobre qué implica un evento traumático o no, más pensando que el término trauma es un término que tomamos prestado de la medicina y después se empezó a desarrollar como una etiqueta psicológica, que ha sido muy funcional. Sin embargo, la delimitación entre lo que es un evento estresante y lo que es un evento traumático, en sus extremos se podrá entender bien, pero en sus litorales no tanto. Y a raíz de eso, empezamos con una serie de exploraciones sobre lo que implica el trauma, que sí nos reflejan muy bien como el progreso de los datos que tenemos, pero también nos habla del reto que implica entenderlo. Digamos que desde probablemente inicios de la psicología clínica hasta los 80, la tendencia para entender estrés en etapa temprana o eventos traumáticos en la infancia era como hacer una categorización evento a evento. Es decir, que vamos a explorar
la relación sobre el desarrollo emocional y el abuso sexual, o del abuso físico y el desarrollo de la autoestima. Categorías muy específicas de evento traumático o de evento estresante. Más o menos la década de los noventas se tiene un cambio importante. Hay un estudio muy famoso que es el estudio de las seises. Seguramente alguna vez alguno de ustedes o alguna de ustedes habrá escuchado hablar al respecto. Es un estudio muy interesante donde se hace una encuesta a gran escala y se intenta correlacionar la presencia de algunas enfermedades crónicas e inclusive después en algunos trastornos psiquiátricos, porque fue un estudio con varias fases, y su relación con experiencias adversas en algún punto de desarrollo. Lo que van encontrando los autores es que la relación es mucho más potente de lo que habían anticipado. Pareciera que la predisposición de algunas personas a la hora de tener pues, alguna falla sistemática en algún sistema que fuera relevante, podía rastrearse muy bien a la presencia de estresores potentes o continuos en etapas muy vulnerables. Y entonces, muy similar a lo que decía el doctor Ismael, nuestras secuencias de recuperación, reparación, mantenimiento, etcétera, eran interrumpidas de manera radical. Esta es una imagen del estudio original en la cual podemos ver que se planteaba una especie de cadena de efecto en la cual una experiencia estresante modifica de manera radical, o una serie de experiencias traumáticas modifica de manera radical la manera en la que interactúas socialmente, las estrategias que tienes para regularte emocionalmente e inclusive el desarrollo cognitivo, esencial para poder, digamos, como adaptarnos a una serie de circunstancias que son parte de nuestra vida cotidiana. La incorporación de conductas de salud, por lo tanto, se volvió mucho más compleja. Ustedes, probablemente mucho mejor que yo, podrán explicar cómo el que una persona tenga una vida saludable también implica, aunque no quiero decir que necesariamente es consecuencia de, también implica una serie de conductas que promueven la salud. El cuidado de la alimentación, el seguimiento médico, el ejercicio, hábitos de sueño, etc. Sin embargo, todas estas conductas implican un nivel de disciplina importante. De manera recurrente, seguramente lo habrán experimentado, eh, encuentran a personas que no logran adherirse a tratamiento y que muchas veces no logran adherirse a tratamiento, no porque el tratamiento que se les esté planteando tenga un reto significativo o porque tal vez el medicamento que se le está sugiriendo esté fuera de su alcance, sino que no se logran adaptar como ajustar a tratamiento porque pareciera que dentro de su comportamiento no existe este nivel de autorregulación relevante para tener una buena adherencia. Y eso se empieza a relacionar mucho con experiencias de estrés en etapa temprana. No solo estamos hablando digamos, comportamientos que promueven la salud en algún sistema biológico básico, sino que también podemos ver una susceptibilidad a desarrollo de trastornos psiquiátricos. Ustedes saben que muchas veces se ha explorado el lado de la neurociencia para entender algunos trastornos, todavía no estamos en la posibilidad de hablar de causa y efecto de muchas de las psicopatologías que son comunes. Pero empezamos a ver esta relación. Este fue un cambio radical de paradigma en los noventas, porque entonces empezamos a establecer una conexión entre como disrupción o la variación en los esquemas que nos ayudan a responder ante situaciones de estrés y regular el efecto que tienen situaciones estresantes en nuestra vida cotidiana y una secuencia de, digamos, como deterioro en diferentes niveles que después nos hacen muy susceptibles a desarrollar enfermedades crónicas. Este estudio dio paso a un enfoque que se llama enfoque acumulativo. Seguramente ustedes lo han escuchado más como las famosas ACEs o Adverse Childhood Experiences, experiencias adversas en la infancia. Eh, y este es un enfoque muy interesante porque aquí, a diferencia de hablar de los eventos únicos y tratar de entender si hay una diferencia en el efecto que genera, por ejemplo, la violencia psicológica contra la negligencia o el abandono, empezamos a hablar de el acumulado de eventos estresantes o el acumulado de eventos traumáticos. Y entonces, cuando hacemos referencia al abordaje acumulativo, de lo que estamos hablando es, entre más experiencias adversas se hayan presentado a lo largo de tu desarrollo, es mucho más probable que tú tengas un efecto adverso en algún área importante a nivel biológico, psicológico o social. Es decir, si tú eres una persona que experimentó, por ejemplo, abandono y abuso sexual,
tienes muchas más susceptibilidades o vulnerabilidades de tener un problema de salud en algún nivel después, en comparación a la persona que solo vivió violencia psicológica. Y la lógica tiene cierto sentido. Es decir, no tratamos de asumir que porque un estresor es diferente a otro en términos de cómo lo registramos conductualmente o cómo lo catalogamos a nivel de investigación, necesariamente van a generar una ruta de desorganización biológica o psicológica distinta. Mejor contemos cuántos eventos podemos registrar en la vida de una persona y sobre eso veamos si hay un efecto diferencial en el estado de salud. Este fue un enfoque que fue muy funcional durante muchos años, pero digamos como alrededor de 10, 15 años después de que se volvió esta la tendencia, empezamos a explorar que probablemente cuantificar como tal no estaba siendo la estrategia de análisis más precisa o más eficiente que hubiéramos esperado. Y a partir de ahí vienen otra serie de enfoques que me parece que son mucho más precisos. La diapositiva que están viendo ustedes es de la autora Katie McLaughlin, que es, digamos, como una de las investigadoras más importantes en el campo. Ella hasta hace poco trabajaba en la Universidad de Harvard, sé que recientemente se movió, pero no recuerdo exactamente a dónde, ahorita les checo el dato, pero ella, en conjunto con la doctora Margaret Sheridan, plantean una perspectiva diferente. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de entender el fenómeno de estrés en etapa temprana como un efecto de acumulado? ¿Qué podríamos entender si en lugar de estudiar todos estos estresores como bloque, hacemos una serie de categorías? No significa estudiarlos de manera individual, que eso sería regresarnos otra vez al enfoque de los ochentas, pero sí que implicaría por lo menos encontrar algunos factores en común entre puntos de estrés. Y este artículo, según tienen la oportunidad de leerlo, me parece que es una aproximación bastante valiosa, porque lo que hace es justo eso. Vamos a plantear dimensiones de adversidad en la infancia, de estrés en etapa en la infancia, trauma en la infancia, que son términos que a veces se utilizan de manera indistinta y justamente tienen que ver con las dificultades para lograr una taxonomía clara. Eh, ¿Qué pasaría si hiciéramos factores? ¿Qué encontraríamos? Y es ahí cuando damos pie al abordaje dimensional, donde el término de estrés en etapa temprana se vuelve mucho más común. El abordaje dimensional implica que dentro de todos los estresores que podremos encontrar descritos en la literatura como más allá de lo esperado, como una demanda convencional para un niño, vamos a poder hacer dos grandes categorías. Los estresores o las experiencias traumáticas catalogadas como daño o posible daño, que implica ser lastimado o creer que va a ser lastimado, y aquellos catalogados como privación, que hace referencia a la sustracción de una especie de estimulación que se considera crucial para el desarrollo. El uso del lenguaje luego a veces no nos permite hacer una categorización que sienta tan distinguible porque, claro que podríamos decir que, por ejemplo, un abandono lastima, ¿sí? Pero por lo pronto esta es la categorización propuesta y sí hacen referencia a algunos requisitos a cómo se va seleccionando qué tipo de estresor va en la categoría de daño o en la dimensión de daño, qué tipo de estresor va en la dimensión de privación. Es un enfoque que todavía es incompleto, sí. Creo que siempre es bien importante reconocer tanto los méritos como las limitaciones de cualquier teoría. Me parece que en términos de mérito nos ayuda por lo menos a explorar un efecto un poquito más diferenciado de estresores que nada más el enfoque acumulativo, porque creo que solo cuantificar, pues nos dice que el efecto del estrés está ahí, pero no podemos asumir que todos los estresores van a desarrollar la misma secuencia de desgaste o de efecto. Y creo que también nos permite hacer una discusión un poquito más a detalle de efectos diferenciales. Pero también la idea de que solo existe la categoría de daño y privación podría ser como que se sienta un poquito artificial o caricaturizada. Ciertamente hay una cosa que tenemos que entender bien en la etapa temprana, en el campo de estrés en la etapa temprana, es que podríamos asumir algunas fases y estamos en fases iniciales. Yo tengo alrededor de casi 5 años intentando escudriñar qué es lo que implican estos fenómenos y me he encontrado muchas definiciones insatisfactorias de trauma, pero no me he encontrado una definición de trauma que me haga decir, bien, esta es una taxonomía perfectamente bien definida. Ya ahí yo les preguntaría, seguramente ustedes tienen representado lo que es un evento traumático. Si lo intentan definir, ¿les parece que su definición alcanza a separar bien
lo que implica un evento traumático, lo que implica un evento estresante. Creo que ese es el reto. Inclusive, de los libros de la doctora McLaughlin, la definición de estrés en etapa temprana, que a final de cuentas es una categoría de estrés que va más allá de lo que podría implicarse un reto convencional en algún punto del desarrollo, es cualquier tipo de estrés que esté por fuera de lo esperado para una etapa de desarrollo. Y aunque entiendo la necesidad de plantear una definición que por lo menos permita trabajar, a final de cuentas se sigue sintiendo como una definición bastante incompleta. Esto no es para desincentivar a nadie a leer esto, al contrario, yo más bien les diría, este es un campo que todavía tiene mucho espacio para crecer y que explica muchas de las cosas que vemos en la vida cotidiana y vemos en la clínica. Y tal vez un buen momento inclusive para hacer contribuciones en este campo. Creo que hay mucho espacio para trabajar aquí. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que sucede en el cerebro cuando las personas nos exponemos a puntos de estrés en etapa temprana? Como bien lo dijo el doctor Ismael, hay algunas etapas de vulnerabilidad que son muy evidentes. Ciertamente, 3 meses previo al nacimiento, este nacimiento, en los primeros años donde vamos a adquirir una serie de habilidades cognitivas y de regulación emocional, estamos ante puntos de vulnerabilidad importantes. Eh, Ciertamente los puntos de vulnerabilidad cambian en función del constructo psicológico o del fenómeno biológico que queremos entender. Seguramente han escuchado también del término de etapas críticas, ¿no? Y a veces creo que nos es muy claro cuando pensamos en una etapa crítica de una función bien definida como el lenguaje. Sabemos que el lenguaje suele presentarse en cierto momento y consolidarse en otro momento, y más o menos alrededor de primer año, año y cachito, esperaremos empezar a ver la aparición de las primeras palabras, y alrededor de 3, 4, 5 años, el progreso es un vocabulario muy sofisticado. Sin embargo, hay una serie de fenómenos psicológicos que no pensamos desde etapas críticas y que muchas veces nos es más difícil conceptualizar así. Si yo les dijera, consideran que ustedes tienen la misma claridad respecto a la etapa crítica del lenguaje en contraste con la etapa crítica de la toma de decisiones, a lo mejor no solemos pensar en la toma de decisiones como un proceso que se va desarrollando y que tiene un momento de mayor sensibilidad y un momento de consolidación. Lo mismo podría decirles de los sistemas de estrés. Ahorita, bien decía el doctor Ismael, hablaba del eje HPA, el eje hipotálamo pituitario adrenal, o en otros lados le dicen el HHA, el eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Cuáles son las etapas críticas madurativas? Las conexiones suelen ser más efectivas. ¿En qué etapa? ¿En qué momento se desarrollan los circuitos de retroalimentación negativa? Esas son cosas que luego nos van abriendo un montón de preguntas. Aquí yo les pongo una imagen muy básica que me parece que ayuda a medio a tamañar algunas diferencias, pero si se fijan estamos hablando de 3 dimensiones importantes. La dimensión sensorial y la sensoriomotora, la dimensión del lenguaje, corteza parietal y temporal, que no solo participa en el lenguaje, sino en otros procesos complejos, y también las etapas críticas que por lo menos hasta este momento alcanzamos a identificar con corteza prefrontal, funciones cognitivas complejas, usualmente asociadas a las funciones ejecutivas. Ahora sabemos que las funciones ejecutivas no solo requieren de una buena corteza prefrontal, sino que hay otras redes que participan. Pero fíjense entonces, aquí tenemos los meses, y aquí lo tenemos ya como por años. Vean nada más la línea amarilla, el periodo de vulnerabilidad que implica, ¿no? Es decir, que en este periodo los estresores podrían incrementar la probabilidad de que nosotros no desarrollemos de manera eficiente una serie de funciones cognitivas complejas como el control de impulsos, la planeación, la flexibilidad, la memoria de trabajo, que por supuesto que pueden tener un efecto en nuestra vida. Si nosotros asumimos que si cuidamos a una persona, digamos, hasta los 8, 9 años en un entorno muy contenido y después ya habrá recursos suficientes para lidiar con el estrés, tal vez estamos dejando de lado que la vulnerabilidad, dependiendo del fenómeno que queremos entender, se extiende. Y les digo, aquí son 3 líneas, pero si empezáramos a hablar de periodos vulnerables, dependiendo del fenómeno, podremos hacer una lista de cientos de cosas. Por ejemplo, sabemos ahora que hay un periodo vulnerable para el desarrollo de sistemas parasimpáticos antes del nacimiento. Usualmente los últimos 2 meses, las últimas 6 semanas de la gestación son cruciales para que las vías, las rutas parasimpáticas logren una melinización adecuada.
Cuando esto no sucede, la respuesta parasimpática podría atenuarse y eso participa de manera significativa en la autorregulación de respuestas de estrés y demanda. No les quiero decir que todas las personas que sean 7 mesinas, 8 mesinas son más propensas al estrés por sí mismo, pero sabemos que una inmadurez del sistema parasimpático, claro que podría favorecer respuestas de tensión. Ahora, dentro de los múltiples sistemas que pudiéramos nosotros pensar que pudieran tener algún efecto significativo sobre, más bien, que puedan estar afectados de manera significativa por estrés en etapa temprana, voy a hacer referencia a algunos que la doctora McLaughlin con su equipo eh, exploraron haciendo una revisión, una conjunción de estudios de imaginería estructural y funcional, porque me parece que son circuitos que son de lo más relevante tanto en el campo de la salud mental y fisiológica. Entonces, si alguien luego tiene oportunidad de leer este artículo, es un artículo extraordinario. Si alguien me lo quiere pedir, con mucho gusto se lo mando. Primero que nada, lo que vamos a ver aquí en estas imágenes, para poder darle contexto, es una categorización de la conjunción en lo que se encuentran los estudios. Primero, vamos a ver en la primera columna, los efectos para los estudios en los cuales solo se tuvo una muestra de personas que tuvieron experiencias de estrés, experiencias adversas categorizadas como daño. Perdón, experiencias de estrés en etapa temprana categorizadas como daño. En la segunda columna, estudios con personas que solo tuvieron experiencias estresantes en etapa temprana de la categoría de privación. Y en la última columna, los mixtos. Ahora, una de las grandes críticas que se le hace al enfoque dimensional es que realmente se vuelve muy complicado tener este tipo de muestras. Es decir, personas que sufrieron trauma en la infancia, pero solo del tipo de daño o posibilidad de daño, contra solo del tipo de privación. ¿Por qué? Porque sabemos que si una persona experimenta un evento traumático en la infancia, es altamente probable que pueda estar expuesto a otro. Y no necesariamente se van a dividir por categorías. Entonces, tal vez estas muestras, aunque bien cuidadas, son más artificiales y no necesariamente representan el fenómeno como lo vemos en vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Se fijan, este no es exactamente un corte coronal, pero sí lo estamos viendo de frente. Aquí tenemos primero que nada en amarillo las zonas amigdalinas. Y lo que nos dice estos estudios es que por lo menos en el 66% de 6 estudios, alrededor de 4 de 6, vamos a encontrar que las personas que estuvieron expuestas en la infancia a situaciones de daño o posible daño van a tener un volumen negativo a nivel amigdalino. ¿Qué significa esto? Que probablemente el desarrollo amigdalino se vea atrofiado y especializado. Estamos nosotros acostumbrados, creo que, a pensar en el estereotipo de que las amígdalas participan de manera significativa ante la respuesta de miedo y enojo. Y esa, digamos, era una versión con la que durante mucho tiempo operamos. Ahora sabemos que las amígdalas más bien reaccionan a información que consideramos relevante y que tiene una connotación emocional, pero no es específicamente un centro de enojo o un centro de miedo. Entonces, miren, por un lado, lo que vemos aquí es que el volumen de las amígdalas tiene una relación negativa con la experiencia de estrés en etapa temprana. Pero si nos vamos al estudio de abajo, en la misma condición de daño, vamos a ver una relación positiva entre experiencias de daño y la activación de la amígdala. Es decir, que entre más posibilidades de que una persona fuera lastimada a lo largo de su desarrollo, más era necesario que reclutara actividad amigdalina. Probablemente la actividad amigdalina, como ustedes saben, favoreciera la implementación de estrategias de escape o estrategias de evitación a través de la mediación simpática y a través de No la le mediación por respuesta hipotalámica. es lo más Incrementa la posibilidad de que nosotros podamos huir de una situación o pelear en una situación en particular. Eso creo que es importante tenerlo presente. Si se fijan, cuando nos vamos a la condición de privación, sí pueden ver mi cursor, ¿verdad? Porque si no se me hace que yo me la he pasado señalando algunas cosas a lo burro. Sí, sí se ve tu cursor. Ah, qué bueno, menos mal. Si se fijan, si nos vamos a esta segunda condición, pareciera que la relación entre la exposición a estrés en etapa temprana y tanto el volumen amigdalino como la actividad amigdalina varía. Lo mismo sucede con el enfoque mixto. Ahora, en este panel de acá, lo que vamos a ver es la relación entre el volumen
de una zona crucial para la regulación emocional, que es la zona prefrontal medial, y la presencia a situaciones de daño. ¿Qué es lo que sucede acá? Pues Lo ya págale, no lo que quieres esta jugar. gráfica nos dice es que entre más situaciones que implican la posibilidad de daño o más experiencias de daño, el volumen y la estructura, la integridad de la estructura de la corteza prefrontal medial se reduce. Eh, Sin querer hacer un modelo simplista, pero tampoco sin querer meter en mucho detalle, sabemos que hay circuitos de retroalimentación negativa que van de zonas amigdalinas, circuitos hipocampales, a zonas prefrontales mediales. Y que mucho de lo que nosotros experimentamos como el fenómeno de regulación emocional, esta capacidad para destensar algún punto de malestar a través de alguna estrategia cognitiva, toma como prerequisito el que pueda haber una buena conexión entre zonas frontales, prefrontales mediales y zonas temporales mediales. Entonces, si yo veo que esta zona cerebral no se consolida o no tiene conexiones efectivas o a lo mejor tan como enriquecidas como esperaríamos, es posible que la implementación de estrategias psicológicas o estrategias conductuales para limitar un malestar afectivo no se dé de manera tan eficiente. Piensen, por ejemplo, si les ha tocado trabajar con personas que experimenten trastorno generalizado de ansiedad o algún trastorno de ansiedad. Muchas veces intentamos proveer de herramientas psicológicas y esperamos que esas herramientas psicológicas luego ayuden a regular respuestas biológicas, respuestas fisiológicas. Para lograr esto, necesitamos, digamos, un poco de integridad en esta vía. No quiero decir que esta vía es la responsable de la regulación, porque ya sabemos que hay luego problemas cuando queremos hacer causa y efecto entre lo biológico y lo psicológico, pero por lo menos es requisito. Si nos vamos digamos, a las figuras de aquí al lado, vemos que la relación con privación y con enfoques mixtos es un poquito más inestable. Y lo mismo acá, la conexión entre zonas prefrontales mediales y amígdala pareciera que oscila en función del tipo de estrés en etapa temprana que hayas experimentado a lo largo del desarrollo, pero la relación no es tan consistente. Y esto va a ser una característica común en estas investigaciones. ¿Por qué? Nuestra capacidad para encontrar relaciones consistentes entre datos dependen de una medición muy precisa de los datos. Ahora, nos vamos a otra dimensión que me parece que es muy significativa y que tiene que ver con la actividad de la ínsula. La ínsula es este propuesto escondido quinto lóbulo, que todavía no es un quinto lóbulo oficialmente, pero eventualmente lo va a llegar a ser porque cada vez le atribuimos más procesos, encontramos que la estructura es muy distinta a lo que vemos en las zonas parietales y temporales aledañas y mucho tiene que ver con por lo menos nuestra comprensión de algunos fenómenos psicológicos. Pareciera que la ínsula participa de manera significativa en lo que nosotros entendemos como la interocepción, nuestra capacidad para registrar cambios corporales viscerales. Cuando nosotros decimos que una persona tiene ñáñaras en el estómago, que déjenme decirles que los centennials ya no entienden lo que es una ñáñara, cuando me toca dar las clases los de primer semestre, batallo, diciendo que las mariposas en el estómago no representan bien lo que es una ñáñara. Pero bueno, se están perdiendo los valores. Cuando nosotros sentimos de repente que el corazón se nos va a desbordar, cuando sentimos que de repente tenemos tensión muscular, cosas por el estilo, una parte de eso se registra como actividad interoceptiva. Nosotros no necesariamente vamos a poder hacer un registro de varias actividades viscerales con un nivel alto de precisión. Nosotros solo sentimos malestar, o sentimos presión, o sentimos desesperación, pero no podemos saber exactamente cómo contribuye cada una de estas estimulaciones internas a ese fenómeno global. Lo que podemos ver, y seguramente, de nuevo, también lo han vivido, se han trabajado con las personas que padecen de ansiedad. Quienes experimentan ansiedad luego reportan experiencias fisiológicas adversas de una intensidad importante. Esta sensación de presión que se siente muy ambigua y que es difícil saber exactamente cómo enfocar. ¿Qué sabemos aquí? Que las personas que tienen mayor exposición a experiencias en etapa temprana con la posibilidad de daño o con daño, violencia, abuso sexual, abuso físico, etcétera, también violencia intercomunitaria es una cosa importante, tienen más probabilidades de tener actividad insular. Es decir, que las zonas del cerebro que a lo mejor van a integrar esta recepción de la actividad visceral van a hacerlo con mucha mayor intensidad y que probablemente esto participe de alguna manera
en este fenómeno que la gente luego describe como es que sentí que iba a perder el control, sentí que mi cuerpo estaba a punto de explotar, sentí que se me iba a salir el corazón por la boca. El continuamente estar expuesto a situaciones de estrés en una etapa temprana del desarrollo sensibiliza la actividad insular para prestar, o como digamos, para amplificar las reacciones corporales, por lo menos por un momento. Eh, Voy a brincar un poquito más rápido porque creo que ya que se me acaba el tiempo. Pero luego tenemos también otras zonas que son cruciales para un montón de procesos psicológicos complejos como los hipocampos, aquí descritos de manera verde, señalados de manera verde. Lo que vamos a ver es que las personas que presentan tanto exposición a amenaza como a privación tienen, son más propensos a tener un volumen hipocampal reducido. Ustedes saben que el hipocampo se ha encontrado que se involucra en procesos de regulación emocional, pero también en procesos de aprendizaje, la regulación de la memoria a corto plazo, la consolidación de la información, la evocación diferida, cosas que son cruciales para aprender en diversos entornos, involucran actividad hipocampal. Si nosotros estamos expuestos a situaciones de estrés en etapa temprana, pareciera que tanto de daño como de privación, aunque el enfoque mixto no necesariamente es tan claro, eh, tenemos más probabilidades de presentar cambios estructurales que no favorezcan las funciones hipocampales convencionales. Y en algunos casos, ¿qué vamos a ver? La activación hipocampal ante situaciones de amenaza incrementa. Es decir, que nuestro hipocampo no solo reduce volumen, sino que es altamente probable que se especialice ante, digamos, como el procesamiento de estímulos que implican un nivel de riesgo en algún sentido. Pero si se fijan en el panel C, esta gráfica de aquí, aunque tenemos pocos estudios que lo avalan, y por eso les digo que es un campo cada vez más importante, vamos a ver que la actividad del hipocampo ante situaciones que implican retener, memorizar, como lo que hacemos en entornos académicos, se reduce, se reduce de manera significativa. Si alguna vez les ha tocado trabajar con personas que tienen algún diagnóstico similar a trastorno bipolar, tipo 1 y tipo 2, además de la sintomatología de orden emocional y los problemas de autorregulación, también sabemos que hay un reto significativo para el aprendizaje. Y me parece que la relación entre el panel B y el panel C podría ser una explicación bien interesante al respecto. Es decir, que una serie de estructuras cerebrales que son factores disposicionales cruciales para el desarrollo de aprendizaje, pareciera que son insensibles ante condiciones que no impliquen demanda emocional, pero cuando la demanda emocional está presente, se sobreactivan. Entonces empezamos a tener un poco de contexto sobre la respuesta diferencial. Este panel de aquí, voy a volver un poquito más rápido con este. Este me parece que es muy interesante, pero la relación también es compleja. Pareciera que en condiciones de daño, la conexión entre corteza prefrontal y hipocampo se intensifica, aunque en condiciones de negligencia y en condiciones mixtas vemos la relación opuesta. Y es posible que el repertorio conductual que requerimos para lidiar con posibilidad de daño contra el que requerimos para privacidad también recluta redes neurales distintas. Y ahí la propuesta de McLaughlin y Sheridan empieza a verse un poquito más avalada, tomando en cuenta que faltan muchos datos para poder lograrlo. Pero es decir, que ante estresores diferentes tenemos respuestas diferentes. El último panel que les quiero enseñar es este de aquí, ya para no robarles un poquito más de tiempo. Eh, no es extraño que cuando trabajamos con personas que tuvieron antecedentes de estrés en etapa temprana, además de tener la queja de, o digamos, motivo de consulta del malestar emocional como hipersensibilidad o hiporreactividad, podamos presentar problemas de aprendizaje en algún nivel. Pareciera que algunas de las redes neurales que son cruciales para procesos de aprendizaje, además de lo que les mostré del hipocampo, también presentan una actividad, digamos, como atípica o, digamos, distinta a lo que vemos con las personas que no han tenido tanta exposición a eventos estresantes. La corteza dorsolateral prefrontal es una región, es una subdivisión de la corteza prefrontal que sabemos que está involucrada en procesos muy complejos, como la atención sostenida en particular, y que hay efectos diferenciales entre si es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y también sabemos que participa en la integración de información multimodal.
Usualmente sabemos que es una zona que se activa cuando hacemos actividades de memoria de trabajo, la capacidad para retener y manipular datos en el corto plazo, la planeación, la flexibilidad, etcétera. Se fijan con amenaza, encontramos que la estructura de la corteza prefrontal dorsolateral tiende a estar, digamos, afectada de manera parcial. Con privación, pareciera que la relación es mucho más clara, que entre más situación de privación uno experimente, una privación que se considere traumática, más probabilidades vamos a encontrar de una alteración estructural en la corteza dorsolateral. Las regiones parietales también hemos encontrado que son muy importantes para fenómenos atencionales. Y la conectividad frontoparental en particular para esta regulación de la selección de estímulos relevantes. Ahora, lo último que les quiero mostrar aquí, este es otro artículo que es bien importante, y este es ahora sí el último elemento que les enseño, para no saturarlos mucho. Aquí estamos hablando de fenómenos sistema nervioso central. ¿Qué pasa cuando exploramos la relación sistema nervioso central con sistemas periféricos? También pareciera que se ha encontrado que la exposición a experiencias adversas en la infancia, o experiencias de estrés en etapa temprana, tiene un efecto radical sobre los mecanismos con los que regulamos estrés. En algunos casos podemos hablar de una sensibilización de los mecanismos. Es decir, que las personas reaccionan con una intensidad muy potente ante estresores que tal vez serían más convencionales si en su historial clínico hubo experiencias adversas en la infancia. Sin embargo, no quisiera decirles que esa relación, que suena bastante lógica, es unidireccional, porque estamos viendo el efecto opuesto. En algunos casos, personas que han tenido experiencias adversas en la infancia van a tener una hiposensibilidad de respuestas de estrés. Y el ejemplo que más claro que me gusta poner, digamos, en clase para como representar esto, si ustedes piensan en tal vez a una persona que en etapa de pubertad, 12, 13, 14 años, ha cometido algún crimen violento. Un requisito para poder cumplir un crimen violento es lidiar con el malestar emocional que te puede generar eso. Y en entrevistas con estos ejemplos de los niños sicarios o los chicos que están muy acostumbrados a enfrentar a la policía, figuras de autoridad, otras figuras que podrán ejercer violencia, un elemento en común está que no les despierta a lo mejor el nivel de miedo que nos daría a nosotros. Si ahorita les dijera, a ver, salgan a la calle y busquen al primer policía que vean y patéenlo, a lo mejor no se animarían a hacerlo porque empezarían a sentir una reactividad fisiológica que les detendría. Pero ¿qué pasaría si esa reactividad fisiológica estuviera aplanada? Y no solo en ese momento, ¿qué pasaría si el sistema que se encarga o los sistemas que se encargan, no que se encargan, pero que se involucran en generar la respuesta de alerta, no pudieran activarse a la potencia, que ya tuviera un efecto de desgaste? Pues entonces sería más probable que pudieran patear a ese policía sin tener la experiencia de miedo que podríamos tener a lo mejor en este momento. Y es algo que sucede de manera muy convencional cuando tenemos a personas que han tenido antecedentes de estrés en etapa temprana. Ya sea que los sistemas de alerta o se regulan a la alza, entonces hay hipersensibilidad, o se regulan a la baja. Y entonces son menos reactivos.